¿Te resulta imposible decorar tu recibidor? Hola, soy Miriam Gómez, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. En el vídeo de hoy te doy todos los tips para que consigas un recibidor perfecto, desde el punto de vista de la estética, pero también desde el punto de vista de su funcionalidad. Y al final del vídeo te doy mis 3 estilos de recibidores favoritos que seguro te van a encantar. Recibidores, entradas y pasillos son muchas veces los grandes olvidados de la casa. Por un lado, porque centramos todos nuestros esfuerzos en las piezas más grandes e importantes, pero también, como son espacios pequeños, nos resultan muy difíciles de decorar. Esto es algo que me encuentro con frecuencia cuando venís al estudio y siempre trato de haceros reflexionar. Pensad que el recibidor es la entrada de vuestra casa, la que os da la bienvenida a vosotros y a vuestras visitas. Por eso tiene que reflejar cómo sois, vuestra personalidad, vuestro estilo. Pero no solo esto, no solo se trata de una cuestión de estética, sino también de funcionalidad, porque aunque sea un espacio pequeño, el recibidor de nuestra casa también cumple su función. Y justo el truco para que tengamos un recibidor perfecto es conseguir ese equilibrio entre estética y funcionalidad. Sin duda, al ser espacios pequeños, lo primero que tenemos que hacer es estudiar su funcionalidad. Y aunque es verdad que cada recibidor es un mundo, porque cada uno puede tener un tamaño y una forma distinta, sí que hay unas pautas básicas que se repiten y que debemos de tener en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pararnos a pensar, que aunque parezca lógico, no siempre lo hacemos. Y es el punto del que yo siempre inicio un proyecto con mis clientes. Establecemos un programa de necesidades básicas. ¿Qué contiene esa lista? Pues tenemos que pararnos a pensar, qué actividades voy a hacer en mi recibidor, necesito un sitio donde dejar las llaves o lo que llevo en los bolsillos, suelo descalzarme al entrar en mi vivienda, necesito un sitio para poder dejar bolsos y abrigos o tengo otro lugar en casa en la que voy a poder dejarlos. Así es que sacad papel y lápiz y empezad con vuestra lista. Una vez que ya hemos confeccionado nuestra lista con todo lo que necesitamos hacer, es obvio que lo siguiente es estudiar nuestro espacio para ver si en él podemos llevar a cabo todas estas actividades que queríamos implementar en nuestro recibidor o, por el contrario, alguna de ellas tenemos que buscarle otro sitio en otro espacio. Como os decía, cada espacio es un mundo, cada distribución, cada tamaño, pues hay que estudiarlo al detalle, pero hay 2 cosas muy importantes que se van a repetir en todos los recibidores. Lo primero y fundamental es que no dispongamos ningún elemento, accesorio o mueble que pueda dificultar la completa apertura de nuestra puerta. Esto es muy importante porque además es nuestro punto de entrada a casa, que muchas veces pues llegamos acompañados de gente, de bolsas o de cosas y nada nos debe impedir entrar cómodamente. Aparte de esa apertura lógica de la puerta, vamos a respetar en la medida de lo posible una medida mínima de 90 centímetros de ancho en la que no haya ningún elemento que nos pueda interrumpir a la hora de entrar. Cuando trabajamos en un proyecto desde el inicio y disponemos pues todo el espacio por diseñar, siempre intento que la entrada sea un espacio amplio, que no desperdiciemos metros cuadrados, pero que sí que tenga un tamaño suficiente que no nos dé la sensación de agobio nada más entrar. Y generalmente cuando diseño este espacio hay 3 elementos que siempre suelo incluir en él. Lo primero es dejar un hueco o una zona donde puedo diseñar un armario de almacenaje en el que poder guardar abrigos, zapatos, bolsos, paraguas, todas las cosas que muchas veces tenemos que llevar al entrar en casa y tenemos que tener un lugar donde dejarlas. El segundo elemento que siempre intento dejar en mi recibidor es un banco o un puff donde podamos sentarnos a descalzarnos cómodamente. Y luego el tercer elemento, que es muy importante porque es la parte más decorativa, es poder colocar una consola con un espejo a modo de recibidor donde dejar las cosas y aparte que sea el elemento más decorativo de todo este espacio. Esto es evidentemente cuando diseñamos al gusto y podemos contar con un espacio grande. Si el espacio es pequeñísimo, pues muchas veces lo que hacemos es recurrir simplemente a una pequeña balda o a una consola muy estrechita que nos sirva como elemento decorativo y en la que podamos dejar pues nuestras llaves o la cartera o las cosas que llevamos en los bolsillos cuando llevamos a casa. Cuando el espacio es algo más grande, podemos convertir esa pequeña balda o consola en un elemento que además incorpore pues unos cajones o unos zapateros que de esta manera también nos pueda servir de almacenaje. El hueco detrás de la puerta pues también puede ser un rinconcito perfecto donde poner un perchero para poder dejar los abrigos o poner un perchero decorativo muchas veces debajo de esta balda de consola en la que poder dejar algunos bolsos o ciertos elementos. Hay que buscar siempre realmente cómo sacarle el máximo partido a cada espacio por pequeño que sea. Pero muy importante es que tengamos en cuenta que al ser un espacio pequeño tiene que primar sobre todo el orden, porque si en esa pequeña consola la llenamos de elementos, tenemos el perchero a rebosar de abrigos y bolsos y cosas todo por el medio, realmente vamos a conseguir justo el efecto contrario. Ya sabéis que la iluminación es un aspecto ideal y que tenemos que contar con ella evidentemente para todo el diseño de nuestra casa, pero es más fundamental aún en espacios pequeños.
En el recibidor de casa, pues sería perfecto que contemos con luz natural. Si es una ventana que va directa, muchísimo mejor. O hay otras veces que optamos por la opción de que nuestra puerta pues lleva una pequeña zona cristalada para que también nos pase algo de luz natural. Pero cuando no sea posible, como suele ser el caso de las viviendas si vives en un bloque de piso que no contamos con luz natural, lo que vamos a tener que hacer es compensarla con la mejor luz artificial posible. Por supuesto, una muy buena iluminación de techo para que ilumine todo el ambiente y el espacio a la hora de movernos, pero también poder conseguir una iluminación de acento y puntual, ya sea mediante un aplique, una lámpara de mesa o incluso una lámpara de pie. Esta iluminación de acento va a crear un ambiente muy acogedor y nos va a dar la bienvenida cuando lleguemos a nuestra casa. En el vídeo anterior que os hablaba sobre accesorios para dar estilo a vuestra vivienda, que si no lo habéis visto ya os recomiendo que lo hagáis, que os estará saliendo la tarjeta por aquí, ya os hacía una breve introducción sobre esto. En uno de los comentarios, que para que veáis que realmente os leo, me decíais que no os parecía muy ecológico el hecho de dejar una lámpara encendida en la entrada. Así es que aquí hago mi aclaración, que este tipo de lámpara por supuesto siempre lleve un tipo de iluminación LED que ya sabéis que tiene un consumo muy bajito, pero es que además este tipo de lámparas lo podemos conectar directamente a un enchufe que esté conectado con nuestro interruptor de manera que se encienda solo cuando nosotros accionemos el interruptor al llegar a casa, o que podamos conectarla a un programador de manera que podamos regular las horas en las que queremos que se encienda y se apague. Para mí en mis diseños siempre es muy importante también que pensemos en la eficiencia. Este vídeo no está patrocinado, así es que como ya sabéis, quiero ayudar a alguna de las ONGs con las que yo colaboro, pues haciendo una difusión gratuita. Mi ONG de hoy es ELA España, os dejo el enlace por aquí abajo, una asociación que lucha contra la leucodistrofia y que invierte todos los fondos que recibe en investigación y en acompañar a las personas que sufren este tipo de enfermedades. Creo que ya hemos repasado de manera bastante eficiente todos esos aspectos que nos influyen en la funcionalidad de nuestro recibidor, pero ahora nos tenemos que traer toda esa funcionalidad y acompañarla del efecto decorativo para que nos resulte muy bonito y además muy personal. El primer elemento del que tenemos que hablar sin duda es sobre el color. Ya sabéis que es la herramienta principal de un diseñador. ¿Cuál es el color mejor para un recibidor? Pues sin duda aquel que represente mejor las sensaciones que queremos transmitir y que se adapte mejor al espacio. Empezamos con el blanco porque sin duda es el color estrella e ideal para los recibidores, porque generalmente el recibidor suelen ser espacios pequeños, como hemos dicho no siempre tenemos luz natural y el blanco nos ayuda a que sea muchísimo más ligero, luminoso y parezca más amplio. Si no somos fan del blanco absoluto y nuestro recibidor es algo más grande o contamos con algo de luz natural, podemos sustituir este blanco por tonos neutros como pueden ser los grises, los beige, los tostados. Van a seguir siendo un color suave, también son colores muy ligeros, pero nos van a ayudar a darle un cierto toque más de personalidad y un matiz. Si tenemos luz natural, el amarillo es el color perfecto porque va a conseguir un punto de alegría y de vitalidad y además va a reflejar muchísimo esa luz natural que nos entra de manera muy intensa. Mientras que si queremos optar por un ambiente mucho más relajado, más sosegado, más natural, pues toda la gama de verdes y azules encajan perfectamente con esta sensación a conseguir. Y sin duda, si queremos conseguir un espacio mucho más personal y más llamativo, el recibidor es un espacio perfecto para colocar un papel pintado, porque aquí vamos a añadir, como decimos, color, textura, movimiento y un toque guau, que sabéis que me gusta mucho decirlo, que nos llame la atención nada más entrar por la puerta. Eso sí, cuidadito al elegir el color de fondo y también la cantidad de estampado. Como ya hemos hablado de color, ahora toca hablar de estilo. Y aquí os voy a dar mi consejo más personal. Y es que penséis en el recibidor como una parte que también está conectada con el resto de la casa. Por poneros una analogía, pensar en la sinopsis de un libro, que es un resumen de lo que vamos a poder encontrar en el libro, pues pensad en lo mismo en vuestro recibidor. Va a ser un resumen del estilo que vamos a poder encontrar en vuestra vivienda. Es decir, si toda tu casa tiene un estilo mediterráneo, relajado, con tonos tostados, muy suaves, fibras naturales, no tendría mucho sentido que de golpe al entrar nos encontráramos un recibidor súper moderno, todo en acero y cristal y un montón de luz y líneas muy agresivas porque no tendría conexión con el resto de la casa. Normalmente en muchas distribuciones de vivienda, cuando entramos a la casa, a continuación del recibidor solemos encontrarnos un pasillo que nos distribuye al resto de los espacios. Y aquí un truco decorativo muy bueno es que para evitar ese efecto tan alargado, ese efecto túnel, diferenciemos visualmente la zona del recibidor de la del pasillo. ¿Y cómo hacemos esto? Podemos pintar el recibidor de un color distinto al del pasillo, podemos utilizar también en el recibidor un papel pintado,
Podemos panelar el recibidor o ponerle algún material de revestimiento diferente al resto de paredes, y además también podemos optar porque tenga una iluminación distinta que destaque a la iluminación que tiene el resto del pasillo. Otro recurso a utilizar en nuestro recibidor, que es 2 en 1, son las alfombras. Por un lado, porque también nos pueden ayudar a delimitar el espacio. Cuando colocamos una alfombra en el recibidor, pues estamos marcando, poniendo énfasis en esa zona, y así de esta manera se diferencia mejor del resto. Y lo segundo es que con esa alfombra conseguimos una sensación cálida, ponemos una textura distinta en el suelo que además nos invita a descalzarnos nada más entrar. Hay que perderle el miedo a las alfombras porque por suerte ahora mismo tenemos multitud de materiales que nos pueden permitir limpiarlas o incluso que sean 100% lavables. De esta manera nuestras alfombras nos van a durar muchísimo tiempo y vamos a tener un mantenimiento pues muy facilito y cómodo. Elige la alfombra evidentemente acorde a tus gustos y al resto del estilo que vaya a llevar nuestro recibidor para que puedas combinarla en cuanto a colores, texturas e incluso estampados. Ya hemos hablado de que suelen ser espacios pequeños, pero no por eso tenemos que renunciar a conseguir o poner en ellos nuestro mueble ideal que lo consiga hacer aún más bonito. Se trata de saber buscar qué mueble nos encaja. Sin duda mi mueble favorito para este espacio son las consolas. Me parecen muebles muy ligeros que pueden ir simplemente con una superficie y las patas o pueden llevar algunos cajones para poder almacenar. Suelen tener un fondo estrecho, incluso de 20 centímetros. De esta manera vamos a poder conseguir esa superficie de trabajo que queríamos pues para poder dejar las llaves o cosas cuando lleguemos a casa, y aparte conseguimos una superficie en la que podemos decorar colocando jarrones o esas lamparitas de mesa que nos ayudan a vestir. Es muy importante buscar también la versatilidad de estas piezas y, como os decía, muchas de estas consolas, aparte de tener pues toda la superficie que hemos dicho para decorar, puede llevar cajones en su parte inferior para almacenajes o incluso puede ser un zapatero. De esta manera estamos consiguiendo almacenaje extra. Otra opción que me gusta mucho para estos espacios es poder contar con elementos que sean versátiles. Por ejemplo, un banco para poder sentarnos a descalzarnos, que es su opción principal, pero que también se pueda levantar su tapa y en el arcón podamos ocultar un espacio para guardar zapatos, para poner los paraguas, o también que en vez de que la tapa sea abatible, pues sean cajones. De esta manera tenemos un mueble que nos sirve para dos funciones. Y tranquilos, que aunque nuestro espacio sea mini, seguro que encontramos algún rincón para poder poner alguna balda pequeñita que sea muy ligera para que nos pueda servir de esta superficie decorativa. Hay veces que en nuestra entrada, donde debería ir la consola o este mueble decorativo, nos encontramos elementos que no nos lo posibilitan, como puede ser un radiador, que muchas veces decimos, madre mía, no habría otro sitio para colocarlo. Pues bien, no os preocupéis, porque aquí podemos colocar unos elementos que se llaman cubreradiadores, que se pueden comprar hechos o se pueden encargar a medida, que es un mueble que tapa visualmente nuestro radiador, que tiene arriba pues esa superficie, esa pequeña encimera de trabajo para poder colocar las cosas y decorar, que nos puede servir de consola, y luego tiene un frente que suele ir acanalado, con ranuras, con rendijas, que permiten que el calor del radiador salga, pero que lo embellecen y no se ve tan feo. Y es muy importante que sin recargar pues intentemos aprovechar cualquier hueco del que dispongamos. Como os decía, pues detrás de la puerta, si podemos, tenemos espacio, podemos colocar un perchero, o si en nuestro recibidor llega nuestra escalera y está hueca por debajo, pues aquí yo siempre que puedo suelo aprovechar para hacer un armario a medida y poder generar pues una superficie de almacenaje extra. Aunque es un clásico y ya os lo conté en el vídeo anterior, para mí son fundamentales en una entrada los espejos. Lo lógico es que los coloquemos siempre encima de la consola o encima del mueble principal, porque nos van a ayudar a dar amplitud, luminosidad y siempre a echarnos el último vistazo cuando salgamos de casa. Ya hemos hablado de que en la entrada es fundamental el orden, pero no solo con los elementos que vayamos a dejar al entrar, como pueden ser las llaves o un abrigo, sino con los elementos decorativos que vamos a elegir para adornar y decorar este espacio. Pensad siempre que menos es más, y aquí yo elegiría como mucho 4 elementos que nos pueden ayudar a decorarlo. Lo primero, un espejo, o si no nos gusta, pues una lámina o un bonito cuadro que nos puedan ayudar a vestir la pared principal. Lo segundo sería una lámpara de mesa o un aplique que nos ayude a aportar esa iluminación extra que pone además un toque muy decorativo. Lo tercero sería un jarrón que nos permita colocar unas flores o unas ramas secas o incluso una maceta con una planta natural. Y si mi consola o mueble principal no tiene cajones ni baldas, entonces yo aquí añadiría pues unas cestitas, unas cajitas o incluso una bandeja para que podamos dejar las llaves y el monedero sin que se vean de manera desordenada.
Yo creo que este sería el kit imprescindible para decorar mi recibidor. Y vamos a ponernos en el caso más desfavorable, que no tenemos espacio para nada. No tenemos ni mucho menos almacenaje, ni siquiera podemos dejar un perchero, ni tenemos hueco para una consola. ¿Quiere decir que debemos renunciar a decorar nuestro recibidor? Pues no. Aquí lo que tenemos que hacer es recurrir a la decoración vertical. ¿Cómo? Pues en una de esas paredes podemos aprovechar para poner un gran espejo o una composición de varios espejos. O también podemos recurrir a crear una composición de cuadros, láminas o fotografías, de manera que creemos un punto de impacto y además que creemos una composición muy personal, porque seguro que si combinamos cuadros que nos gustan con fotografías vamos a poner nuestro toque más personal a la entrada de casa. Y por último, como os decía, un elemento fundamental para un recibidor son las lámparas. Evidentemente van a cumplir con la función de iluminación, pero también, según del estilo que las elijamos, pueden ayudarnos a decorar. Si nuestro recibidor tiene mucha altura, colocar una lámpara decorativa tipo candelabro o candil nos va a ayudar a decorar la parte del techo que muchas veces queda sosa y además va a crear un efecto visual muy bonito. Evidentemente también podemos jugar con el color, el material y el tamaño de sus bases, con el color y la textura de las pantallas para así crear un efecto, una composición que combine con el resto de elementos o incluso que elijamos una lámpara distinta que ponga un efecto llamativo. Lo bonito que tienen también las lámparas es que cambian por completo cuando se iluminan, así es un elemento que en cierto modo nos sirve de dos en uno. Y ahora, como os anunciaba al principio del vídeo, os voy a dar mis 3 estilos de recibidor favorito, con los mismos elementos, pero combinándolos de manera distinta y con distintos estilos. Para conseguir un recibidor que tenga un estilo muy chic, pues es ideal que utilicemos acabados metalizados, sobre todo en estos tonos dorados que son tanta tendencia, y materiales que nos den sensación de lujo. Este tipo de consolas con detalles dorados, con metales dorados, resultan muy ligeras y además podemos combinarlas con tapas que imiten mármol o con cristal para conseguir ese ambiente tan sofisticado. Por supuesto, pues generalmente las acompañaríamos de un espejo que también lleve un filo metalizado para resaltar ese toque de brillo. Y además, si las acompañamos de otros elementos decorativos o de unos puffs para poder sentarse, pues vamos a elegir tapicerías que lleven un cierto tono de brillo, como puede ser un terciopelo, o ciertas maneras de revestirlos, como puede ser un capitoné. Si queremos conseguir un estilo natural, pues está claro que la clave es la madera. Vamos a sustituir la anterior consola que iba en tonos metalizados por una consola de madera. Esta va a resultar bastante más pesada, menos ligera, incluso vamos a poder conseguir que tenga un toque incluso rústico. La vamos a acompañar evidentemente de un espejo, pero este que tenga una estética más vintage, con una inspiración como de ventana antigua. Y para todos los complementos, pues evidentemente vamos a optar por las fibras naturales, el yute, el ratán, para potenciar aún más todo ese efecto tan natural. Otro estilo que también triunfa y a mí me gusta muchísimo en recibidores es el mix de nórdico e industrial. En este caso vamos a utilizar pues unas consolas que lleven unas patas, unos acabados en metal pero con un tono negro y vamos a poner la tapa en madera. Aquí estamos mezclando los dos estilos. Un espejo evidentemente de estética minimalista con un bordecito en negro, todo muy sencillo y vamos a acompañarles con elementos de decoración como puede ser unas ramas naturales, algunas botellas de vidrio y también con texturas muy naturales como puede ser un puff o una alfombra que lleve algodón. Como veis, con los mismos elementos pero con distinto estilo hemos podido conseguir 3 recibidores bien diferentes. ¿Me contáis cómo son los vuestros? Que ya sabéis que me gusta leeros. Espero que realmente todos estos trucos que os he dado para vuestro recibidor os sea realmente útil. Espero también que me lo contéis por aquí abajo. Y como siempre os pido, no os olvidéis de darle al like, suscribiros, activar la campanita para no perderos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!